Bueno, mi nombre es Gutiérrez Gonzalo Facundo, soy alumno del dispositivo de acompañamiento de Historia y Política y voy a pasar a presentar el trabajo práctico en formato recuperatorio de la Ley 1420. Bien, para comenzar vamos a hablar sobre el surgimiento de la Ley 1420 que se va a tomar del texto de Guillermina Tiramonti, Historicidad de la Educación. Se dice que en el siglo XVI se inicia un proceso de desencantamiento de la organización religiosa del mundo. La secularización de la sociedad da paso a la unificación del poder social que permite la conformación de los estados modernos. Esta unificación es el resultado de un movimiento simultáneo de liberación y unificación. Liberación frente a una autoridad divina y de unificación frente a las instituciones que detentaban en la Edad Media cuotas de poder. Como consecuencia de estos dos procesos, se reconoce la supremacía del poder político por sobre todos los tipos del poder humano. Es así que se entiende a este movimiento como el punto de partida que dará paso a las siguientes transformaciones sociales. De este modo es que se puede citar a Tiramonti y a sus interpretaciones sobre la temática. La Revolución Francesa no se explica sin este proceso de secularización de la sociedad. Trae con ella la unificación del poder, un orden social y político con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Este orden se da por la participación voluntaria de individuos, con la intención de crearlo mediante normas que después serían aceptadas por la sociedad para lograr el orden social y político. La participación de la sociedad sostiene y legitima el nuevo orden y constituye el fundamento de las democracias modernas. Además de este suceso, Guillermina Tiramonti se remite a otros de las grandes revoluciones en el tiempo, los cambios provocados por la revolución industrial, en el desarrollo de la ciencia y en su aplicación para la producción. Produjo un acelerado progreso tecnológico que complejizó y amplió dicho sistema. Estuvo acompañado de una multiplicación y diferenciación de saberes y conocimientos disponibles. Ambos procesos dieron origen a las especialidades asociadas al conocimiento, lo que da inicio al desarrollo de la profesión. Ambos procesos abrieron el cambio a numerosos avances, tanto tecnológicos como en el planteamiento de un campo para la educación y formación de la sociedad. El desarrollo de saberes pedagógicos y profesionales de la pedagogía, conjuntamente con una nueva organización de la sociedad, creó las condiciones para el surgimiento de las instituciones escolares dedicadas a la transmisión de conocimiento. El Estado se plantea por primera vez en la Revolución Francesa la cuestión de la educación y del sostenimiento de un sistema educativo que permita racionalizar la sociedad. Es así que se puede apreciar cómo es que fue el surgimiento del sistema educativo y la función asignada al mismo de acuerdo al nuevo orden que se iba estableciendo en la sociedad de ese momento. Según en el año 1880 llega a la presidencia Julio Argentino Roca y se establece un modelo político oligárquico que es conducido por un grupo de personas élite que siendo liberales en lo económico eran conservadores en lo político. La educación en el modelo oligárquico tenía funciones específicas, predominantemente económicas, crear condiciones intensas, consenso y aceptación, orden social, difusora de la ideología de la clase dominante y formadora de la clase dirigente. La Ley de Educación Común 1420, sancionada en 1884, fue la herramienta política fundamental que orientó la temprana expansión del sistema educativo argentino sobre los principios de enseñanza universal, obligatoria, integral, gradual, laica y gratuita. La función de dicha ley era igualitaria. Su objetivo principal fue la transmisión de saberes dentro de un sistema educativo de carácter centralizado. La autoridad a cargo era Consejo Nacional de Educación, dependiente del Poder Ejecutivo. La estructura del sistema educativo era gradual, dividida en 6 agrupaciones en escuelas infantiles, elementales y superiores. Su obligatoriedad abarcaba 7 años, que comprendía la educación primaria y el currículo era único a nivel nacional. Tedesco y Guillermina Tiramonti. Tiene como objetivo educar al ciudadano y buscar una identidad nacional, homogeneizado a toda la población.
La acción directa del Estado Nacional en las jurisdicciones provinciales en materia de enseñanza se inició en el año 1905 con el dictado de la Ley Laínez, que lo habilitaba a crear y dirigir establecimientos de nivel primario en términos de la garantía del derecho de la educación. Para llevar a cabo los objetivos que se tienen para la sociedad, a partir de la Ley 1420 es necesario contar de ciertos recursos que darán acceso y posibilidades por igual a la población para así poder cumplir dichas metas. En este sentido, es el Estado quien debe hacerse cargo de crear y de brindar los recursos necesarios. Es aquí tiene lugar el término de políticas públicas. La misma tienen como finalidad mejorar la prestación de servicios a la sociedad. Carlos Aguilar Astorga y Marco Lima Facio. En la promulgación de la Ley de Educación Común, el Estado comenzaba a dar forma a la implementación de políticas públicas para los sistemas educativos. Algunas de estas fueron educación gratuita, creación de bibliotecas públicas, formación docente, estabilidad y derecho al retiro, financiamiento de las escuelas públicas, construcción de edificios escolares, cuestiones de sanidad escolar. Se establece la inspección estatal sobre escuelas particulares. La sanción de la Ley de Avellaneda y de la Ley Laínez, se crean escuelas de artes y oficio. La reforma universitaria de 1918 es la creación de la Universidad Obrera Nacional, y en el año 1959 se sanciona la libertad de enseñanza, se lleva a cabo el Congreso Pedagógico y sanción de la Ley Transferencia Educativa en el año 1900. Según la consolidación del proyecto del Estado-Nación en el modelo de Estado oligárquico en el que surgió, existen tres tipos de dimensiones: la dimensión político-social, la dimensión económica y la dimensión educativa. Dentro de la dimensión político-social, la oligarquía ejerció el poder político en la década de 1880 y se caracterizó por la elaboración de un proyecto nacional que contempló prácticamente todas las áreas y en el que la educación jugó un papel significativo. La ideología tenía dos fases: asumir formas liberales y garantizar un control social. La filosofía que sirvió de base fue el positivismo. En ese sentido, se organizaba el Estado Nacional mediante la sanción de la Constitución. La política es netamente liberal, el Estado secular y moderno, y el modelo de Estado conservador. Dentro de la dimensión económica, vínculos entre los distintos modelos económicos y el sistema educativo a través de los requerimientos de mano de obra. También dice que la formación que abarca tanto en aspectos cognitivos, adquisición de determinados saberes y habilidades. El proyecto oligárquico estaba basado en un modelo económico de explotación agropecuaria. Modelo de Estado en Argentina, Fuente de la Nación de Joaquín Morales Solá. Dimensión educativa. Se caracterizaba por la distribución de los saberes necesarios para el ejercicio del poder, la difusión de un núcleo ideológico hegemónico que legitima el orden político y la creación de conductas y hábitos que garanticen la obtención de obediencia a dicho orden. El control absoluto de la escuela para la conservación del modelo político y para acrecentar la economía. Se sanciona la Ley de Educación número 1420, que otorga al Estado el control absoluto de los resortes fundamentales en el manejo del aparato educativo. La sanción de la Ley de Avellaneda de 1885. Poseía una estructura y un currículum excesivamente centralizado y elaborado desde el puerto, que contribuyó con el proyecto económico agroexportador.